Buenas tardes a todas y a todos. Presentamos desde el Grupo de Diputación este coloquio que pretendemos que empiece a ser se empieza a desarrollar a nivel, de manera periódica, en el que queremos debatir sobre, en un contexto de agudización de la balanza propagandística por parte del liberalismo en todos los ámbitos, ya sea Internet, redes sociales o en los propios medios, creemos que es importante abrir estos foros de estos debates, esta pequeña formación, aunque sea desde la fórmula del debate y del coloquio, para encontrar alternativas a la hora de cuando se nos da el espacio para el debate, tanto en la calle como en las instituciones o en los puestos de trabajo, en todos los ámbitos. Hoy contamos con la presencia de Marco Reutemann, profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, Mario Sánchez Pardo, graduado en Filosofía por la Universidad Complutense también, ahora mismo cursando en Toulouse y viviendo en Toulouse un máster por filosofía teórica y práctica, militante de los jóvenes comunistas en Francia, y con Pedro López López, profesor también de la Universidad Complutense de Madrid y activista por derechos humanos. Lo que pretendemos desde el Grupo de Diputación es pues iniciar una serie de vídeos de videochats como este, en los que se produzca debate, se produzca un proceso de enriquecimiento colectivo para poder analizar y poder plantar cara a lo que se nos está viniendo encima y lo que no ha dejado de venírsenos encima desde el principio. Por eso titulamos hoy Libertad o Liberalismo, porque tanto en medios de comunicación como en redes sociales, igual como iba empezando, la propaganda que se está haciendo hoy en día pretendiendo confundir la idea de libertad con el liberalismo económico es una estrategia que se está gestando y que siempre se ha llevado a cabo por los poderes fácticos con la intención de que en la sociedad se identifica el liberalismo económico como un ejercicio o como una opción para dar verdadera libertad a la clase obrera o a las clases populares. Y pues desde el convencimiento de que esto no deja de ser pura propaganda interesada, pues es como iniciamos este debate. Ya me callo, dejo a los ponentes. Por turno y por orden habíamos decidido el otro día que el turno será primero Marco Reutemann, después Mario y terminará Pedro López. Yo me retiro y os dejo. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación desde mi casa a participar en este debate, además con mis queridos amigos y también ponentes. Vemos que todos somos de la familia complutense, lo cual no sé si es bueno o es malo, ¿no? Pero en definitiva agradezco por tanto a Izquierda Unida también de Guadalajara y por tanto en este caso a quien hace posible que esto lo pueda realizar, es decir, a Daniel, y esperemos que en esa actividad que él plantea se puedan seguir debatiendo en toda la amplitud aquellos problemas que creo que están presentes en la necesidad de reconsiderar la lucha anticapitalista, aquellos elementos que definen también el proceso de organización, de militancia y de formación, sobre todo de formación, porque hay que pensar no solamente para resistir, sino también pensar para ganar. Y pensar para ganar significa tener argumentos desde el punto de vista no teórico, porque la lucha teórica forma parte de la lucha política, y sin esa formación teórica es inviable, ¿no?, hacer debate. Lo que pasa es que la teoría, ¿no?, y el debate teórico como parte de la lucha política tiene sus reglas del juego. Es como el fútbol y el baloncesto, se juegan con pelota, pero con reglas del juego distintas.
Entonces yo creo que felicito por tanto a Daniel, esta actividad que creo que es fundamental si queremos revertir, ¿no?, una situación en la cual estamos perdiendo la guerra del pensamiento, la guerra, ¿no?, una guerra solapada, no declarada, y que tiene como objetivo, ¿no?, el control de la mente, el control, por tanto, ¿no?, de las formas del pensar y del actuar. Dicho esto, que espero que no se cuenten dentro de mis 15 minutos, es decir, la presentación, voy a intentar explicar las transformaciones de las que hoy vivimos, porque creo que hoy el mundo vive una situación, o mejor dicho, el capitalismo vive una profunda transformación en términos de todas sus estructuras, las estructuras del pensar, en las estructuras del quehacer, en las propias formas de dominación, y por tanto en esa dinámica podríamos hablar justamente de lo que en términos habituales se está llamando la transición del mundo analógico al mundo digital. Pero eso no es solamente una transformación tecnológica, es una transformación también en las formas de construcción de las relaciones capital-trabajo. Podemos, por tanto, empezar señalando que estamos viviendo en lo que podríamos denominar el tecnoliberalismo militarizado. La militarización entendido también no en los ejércitos en la calle, no estamos hablando de militarismo, sino de las formas jerárquicas de construcción de los procesos de toma de decisiones, donde los elementos, ¿no?, de un pensar totalitario empiezan a construirse bajo el Big Data, bajo los algoritmos y fundamentalmente bajo una nueva idea, ¿no?, que se construye, que es la inteligencia artificial como sustituto de la idea de progreso. Es decir, esa crítica al progreso en términos del calentamiento global, ¿no?, los factores de destrucción del planeta, aquellos factores de la violencia frente a la naturaleza, y que se entendían inmersos fundamentalmente en la idea de progreso, han podido ser superados por el capitalismo a través de un nuevo mito político. Ese nuevo mito político es la inteligencia artificial. Los seres humanos somos incompletos y las aplicaciones nos darán la felicidad. Es decir, esa es la gran transición del capitalismo analógico al capitalismo digital, entendido en esta lógica del tecnocapitalismo. Bien, ¿cuáles son los elementos de este tecnocapitalismo, ¿no?, en términos de también tecnoliberalismo, ¿no?, para entendernos en esa dinámica? Podríamos decir que son dos. Uno, la pérdida de centralidad de lo político entendido fundamentalmente como transformación, como configuración de la ciudadanía plena. Es decir, las decisiones del proceso o el proceso de toma de decisiones tenían fundamentalmente como eje la centralidad política. Las grandes reformas finales del liberalismo analógico o del capitalismo, no voy a empezar a hacer esa diferenciación por el momento para no confundir, tenían que ver con esa lógica de la trilateral a partir de la década de los 70 del siglo pasado, que implicaba, entre otras cosas, reformular las propias dinámicas del capitalismo, despolitizar y desideologizar. Es decir, las dinámicas que se había entendido como el capitalismo inclusivo, de ese estado del bienestar a través de las lógicas keynesianas de redistribución de la renta y las políticas de pleno empleo, van a ser desechadas en la primera crisis del petróleo a través de una nueva visualización de la Guerra Fría o de los finales de la Guerra Fría en la primera lógica o en la primera crisis energética. Y eso implicaba fundamentalmente esa despolitización y desideologización, lo que se vino a llamar reforma del Estado. Privatizar, desregular, descentralizar, es decir, generar nuevos mecanismos sobre los cuales, entre otras cosas, empezaba a aparecer una crítica desde las propias dinámicas del capitalismo a lo que había sido el capitalismo de posguerra o el keynesianismo, es decir, los elementos que se entendía del capitalismo con rostro humano. Pero el problema es que el capitalismo de rostro humano creaba conflictos internos al propio capitalismo, en términos de ciudadanía,
en términos de vivencia, en términos de conflictividad, en términos de reivindicación de derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, derechos étnicos, las luchas de género. Estaban, por tanto, generando lo que podríamos llamar la ingobernabilidad del capitalismo. Y en esa ingobernabilidad del capitalismo es donde se sitúan los cambios de la reorganización de la relación capital-trabajo. Mantener las relaciones de explotación implicaba también una reforma integral en las relaciones sociolaborales del capitalismo. Con un incipiente Big Data, todavía no, pero sí con los elementos que después se hicieran fuertes en la década de los 90, cuando empezó a aparecer, ¿no?, la cibernética y la robótica incorporado a la vida cotidiana. Es decir, cuando los ordenadores y los dispositivos empezaron a influir en nuestro proceso de toma de decisiones e incluso en nuestra vida cotidiana. Primero fue simplemente el teléfono móvil, después fue la automatización en ese ámbito y desde luego eso se aceleró, ¿no?, fuertemente, y podríamos poner, digamos, como eje también la crisis del socialismo realmente existente o el comunismo realmente existente. Por tanto, hubo una reforma integral que se llamó, curiosamente, reforma del Estado, a través del proceso de gobernabilidad, que era una transformación de las relaciones, no solamente sociolaborales, sino las relaciones entre lo público y lo privado, las relaciones entre la política y la economía, las relaciones entre el hecho social y la construcción del régimen político. Es decir, se fueron redefiniendo todos los aspectos del capitalismo en el ámbito de sus instituciones. Por tanto, en lo que podríamos significar, las relaciones de explotación se fueron redefiniendo. El capitalismo de ese rostro humano que duró 20 años tras la posguerra, en tanto en cuanto desaparecía el enemigo virtual, bueno, no virtual, sino el enemigo real, en este caso que era el socialismo del Este, fuera o no socialismo, no nos vamos a meter, ese es otro berenjenal que ya le sugiero a Daniel que haga algún debate sobre si era socialismo o no, las formas del capitalismo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero hubo una reforma que se entendió, primero como reforma del Estado, donde aparecieron conceptos como la gobernabilidad, aparecieron conceptos que transformaban también la lógica de dominación del capitalismo. Y a partir de ahí lo que hubo fue primero una ruptura de la relación capital-trabajo, desorganizar el trabajo, reorganizar el capital, es decir, la forma de lo que es el capitalismo, que es un sistema de dominación, pero al mismo tiempo de explotación, lo que hizo fue reajustarse sobre nuevas dinámicas. Ya no necesitó, el capitalismo no tenía que mostrar ningún rostro humano y las lógicas de la explotación significaron, por ejemplo, las reformas del mercado laboral, las reformas de las relaciones sociolaborales. Relaciones sociolaborales que lentamente entre la década de los 80, 90 y finales del siglo XX implicaban una transformación del contrato, formas distintas de despido, condiciones de trabajo diferentes, conciliación laboral distinta, seguridad social en términos de empleo, formación profesional, seguridad social, es decir, empezaron a configurar una nueva articulación que fue lo que se llamó el ataque concéntrico a la clase obrera y a los sectores de la clase trabajadora. Es decir, despolitizar y desideologizar a través también de esa pérdida de centralidad de la política y un ataque fundamentalmente a las formas de articulación de la negociación colectiva y de los elementos que identificaban también, ¿no?, a los sectores, agentes que estaban presentes en las negociaciones, ¿no?, del ámbito político. Eso significó el tema de desregular. La política pasó a un segundo y tercer plano. La desregulación significaba el concepto de aparición de esa economía de mercado, una nueva concepción de la democracia, que fue jibarizarla, una pérdida de la dinámica en la cual se entendía la forma social, económica y política de los derechos
de los seres humanos. Recordemos, entre paréntesis, que todo lo que tenemos hoy, todo lo que se ha ganado, aunque sea poco, y todo lo que, no digo lo que hemos perdido, porque tampoco nos vamos a tirar por el ordenador hacia adentro, porque antes era tirarse por la ventana, ahora uno dice, me voy a tirar al Big Data en el algoritmo de los nodos a ver a dónde me lleva. Bien, sin señalar esos factores, lo cierto es que la economía de mercado y los elementos que estaban cambiaron, modificaron, reestructuraron las relaciones sociales y por tanto también los mecanismos que ya digo significaba el fin de la dinámica de la centralidad de lo político. Y la economía de mercado empezó a sustituir en el ámbito también de la lógica las dinámicas de aceleración de nuevos tiempos. Tiempo de consumo, tiempo de producción, los elementos del tiempo del ocio, se reestructuraron en función de que el orden económico empezó a tener prioridad sobre el orden político y la política dejó de ser una concepción de lucha por el poder en términos de alternativas para pasar a ser una alternancia en la gestión. Es decir, la gestión como sustituto de la alternativa, donde efectivamente aparecen, si ustedes quieren, también el fin de debates. Ya no hace falta definir izquierda y derecha, ya empiezan el fin de las ideologías, los elementos que vamos construyendo sobre la base de un nuevo factor y que se vinculan fundamentalmente, ya digo, a esta nueva visión de la pérdida de centralidad de lo político como campo de fuerzas que organiza alternativas y no gestiona alternancias, como hoy es lo que pasa. Hoy los partidos políticos luchan por gestionar, no por transformar en la lógica de lo que significa el orden de explotación. Se trata de gestionar mejor y a lo mejor tener un mayor grado de sensibilidad social en el ámbito de las desigualdades que genera el propio forma de apropiación del excedente. Es decir, lo que se busca, si queremos decirlo en esos términos, es redistribuir el excedente de una manera que la concentración y centralización del capital en esos ricos que hoy constituyen no Google o que constituyen Facebook o Amazon no tenga algún tipo de repercusión, que como en el mundo griego se reparte ahora a través de los mecenas que son muy buena gente o de las obras sociales, ¿no? Que regalan aparatos a los hospitales, dan dinero para la investigación de la Organización Mundial de la Salud, pero controlan justamente la dinámica del tecnoliberalismo y del capitalismo digital. Es decir, se construye, por tanto, otra forma del quehacer de este neoliberalismo. Ya van 8 minutos, me quedan pocos, o sea que voy a empezar a hablar más rápido para que ustedes escuchen más lento, claro está. Bien, por lo tanto, en ese proceso de rearticulación aparece un sistema fundado en nuevas maneras de generalizar y articulación del orden de explotación. Voy a hacer simplemente una lectura para ver qué es lo que entiende la economía de mercado y qué es lo que entiende fundamentalmente este capitalismo que, recordemos, la economía de mercado es más que la forma capitalismo, es la forma en que se realizan los mecanismos de explotación en estas relaciones sociales. Veamos, por tanto, lo que dice von Mises, para quienes no tienen por qué saber quién es von Mises, junto con Hayek, son los fundadores, ¿no?, de esta concepción del liberalismo tras la Segunda Guerra Mundial, en el grupo de Montpellier, que son los que en definitiva son los contrarios o son aquellos que están en contra de las políticas de pleno empleo y redistribución de la renta keynesiana y que transformaron las lógicas con las cuales se articularon. Bien, veamos, disculpad, uno no puede evitar el teléfono, pero no, ya así colgamos y no tenemos, uno puede tener descolgado el móvil o apagado el móvil, pero el teléfono fijo, para quienes todavía somos parte del capitalismo analógico, utilizamos el teléfono fijo y de vez en cuando llama a Movistar u otros más, ¿no?, para ofrecernos alguna otra posibilidad de tener más megas o más velocidad. Bien, veamos lo que dice von Mises. Dicen, fíjense,
La democracia de mercado se desentiende del verdadero mérito de la íntima santidad de la personal moralidad de la justicia. Prosperan en la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, es ese proceso de desregulación, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que estos en cada momento con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Y concluye y subraya von Mises: esa es la ley de la democracia capitalista. Repito, esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos. Es decir, son los liberales los que lo dicen, no es un rojo marxista. Son ellos que dicen que la democracia no es un elemento político de ciudadanía, de luchas por la dignidad de lo humano, de derechos laborales, de derechos sindicales, de lucha contra el patriarcado. No. La democracia capitalista tiene como objetivo satisfacer las necesidades y los caprichos de los consumidores. ¿Eso qué implica? Implica el cambio de ciudadano a consumidor. No generamos ciudadanos, desarticulamos la ciudadanía y creamos consumidores. Ese es el elemento clave que a través también del capitalismo digital se puede acelerar. Es decir, eso es la transformación del capitalismo analógico, que va además a tener un efecto sobre esas relaciones, porque empezamos a hablar de la flexibilidad del mercado laboral. Es decir, el elemento que nos ataba a relaciones fuertes en el ámbito ético, en el ámbito de la responsabilidad, en el ámbito de la dignidad, se flexibiliza a tal extremo que lo humano aparece ligado a la necesidad estricta del consumo, es decir, las apetencias y caprichos de los consumidores. No necesitamos ciudadanos, necesitamos consumidores. Y la democracia se entiende como democracia de mercado. Por eso vivimos en una economía de mercado. El concepto político de la democracia deja de existir, el concepto social se critica como un elemento totalitario y permite unificar socialismo y fascismo ante el ámbito de la pérdida de la libertad individual que supone la libertad de elegir, la libertad entendido como la democracia no de mercado implica que somos todos iguales ante la posibilidad de consumir. Bien, el sistema, por tanto, de este cambio del tecnoliberalismo, para ir concluyendo también, no implica una nueva forma de explotar, es decir, una flexibilidad. Desaparece y hay una crítica en el ámbito de la propia refundación y reorganización de lo que se llama el mercado laboral. El trabajo deja de ser parte de la condición humana para entregarse al mercado. El mercado decide, ¿no?, en los nichos de empleo, decide fundamentalmente, ¿no?, en los dineros semilla, hacia dónde. Y aparecen conceptos como los emprendedores, aparecen conceptos que en definitiva van articulando también una visión de entender nuestra existencia. Nos deshumanizamos en el ámbito del mercado, en el ámbito del consumo. Los tiempos, el tiempo mecánico que implica dividir la vida, presupone también que los tiempos aparecen en el tiempo de compra y venta. Si fueron importantes los supermercados y los elementos de construir la lógica de mercado a principios del siglo XX, en términos de tiendas donde la gente iba a comprar y por tanto el capitalismo se expandía en tiempo de ocio, en tiempo de compra, y ya no nos venían a la casa a ofrecer como era en el siglo XIX, y el mercado unifica las formas de consumo y por tanto las formas de producción y las formas de trabajo, hoy se aceleran de una manera importante desde la perspectiva de ese tiempo de consumo que termina siendo un tiempo ilimitado. El mío ya sé que está limitado a 15 minutos, no se preocupen ustedes, y por lo tanto en ese tiempo ilimitado es que se abre 24 horas al día. Se puede comprar una hamburguesa a las 3 de la mañana, se puede pedir en Amazon a las 5 de la mañana porque el Big Data y el algoritmo permite entrar en cualquier momento, es decir, todo se transforma.
transformamos el ciudadano en un consumidor. Eso es recomponer el capitalismo. El capitalismo se va a recomponer sobre 3 elementos. La reinvención continua de las instituciones en el capitalismo digital y en el tecnoliberalismo se van a redefinir. Segundo, va a haber una concentración del poder, pero sin centralizarlo, es decir, este elemento de todo en red, aparece el sistema en red, está todo justamente descentralizado, sí, pero se concentra descentralizadamente en términos no de quien maneja el Big Data, quien maneja la información, es la incorporación a la vida cotidiana de la cibernética, es decir, la información más el control de la información para construir, ¿no?, lo que mal llamado se ha hecho, porque claro, todo esto tiene moda, lo que se llama ahora el capitalismo de vigilancia, que es una idiotez. El capitalismo siempre ha vigilado. Lo que hay es una refundación del capitalismo analógico al capitalismo digital. Por lo tanto, el poder se reestructura en términos de esta recomposición flexible del tiempo, flexible también de las formas de trabajo, flexible en el carácter, como dirá Richard Sennett, la corrosión del carácter. No hace falta, por tanto, no tener principios. Podemos tener ideología, pero no principios, ¿no? Como diría nuestro amigo Groucho Marx, ¿no? Si no le gustan estos principios, tengo otro. El mundo de las ideologías se generaliza, pero lo que desaparece es el criterio sobre el cual construimos los principios. Me imagino que Pedro y también Mario hablarán desde los derechos humanos y desde la propia concepción de la libertad. Por lo tanto, esas desigualdades que son propias del capitalismo analógico, ¿no?, que son propios de lo que se generó en el capitalismo industrial, hoy podemos decir que se agregan nuevas desigualdades, las desigualdades digitales, las profundizaciones actuales que significa no solamente acceso a la red, sino los elementos que implican el conocimiento de la red, los elementos que definen, o sea, las desigualdades que ya son clásicas, las desigualdades de género en términos de una sociedad patriarcal en las formas de organización de la explotación del género o del trabajo en ese ámbito también, a partir de la desigualdad en el uso de los parques, en el uso del agua, es decir, aquellos elementos de la electricidad cuando hablamos de pobreza energética. A eso se agrega ahora unas desigualdades, pero que curiosamente nosotros nos entendemos libres en la red. Es decir, por primera vez entendemos que no nos están explotando, sino que nosotros somos libres a través de una red que no entendemos que es un mecanismo de control, entre otras cosas, porque está en manos privadas. Es decir, se crean nuevas formas de control donde la inteligencia artificial es capaz de generar mecanismos de control, de dominación, de cosas que hasta ese momento eran imposibles. Aparte, ¿no?, es decir, la posibilidad del control de la mente, sin necesidad de matar a nadie. Es decir, hacer que uno pierda esa capacidad. Y voy terminando haciendo justamente una lectura de lo que se llama ese capitalismo, de este tecnocapitalismo en función de una nueva redefinición en la lógica de la inteligencia artificial, donde se controla el miedo, el dolor, el placer. La inteligencia, por tanto, aparece como un factor que reinventa lo humano. Y eso es propio del capitalismo digital. No estamos viviendo la transición de lo analógico a lo digital, sino del capitalismo, de un capitalismo a otro. Otra forma de estructurar los mecanismos de explotación, con un elemento nuevo: nos autoexplotamos. El teletrabajo, los elementos que están presentes, y aparecen enfermedades propias del capitalismo digital. Las enfermedades mentales, las neurosis, las depresiones, el aumento de los suicidios, los actos autolíticos, es decir, la pérdida de derechos, que seguramente Pedro lo hablará, pero que aparecen como factores específicos que hoy hablamos. El jefe te llama a las 3 de la mañana, el correo electrónico funciona, el teletrabajo implica una descomposición de la conciencia social y colectiva, por lo que Marx explicaba de lo que era la unidad productiva de la fábrica, ¿no?
capítulo 13 y después no toda la sección séptima del libro 1 del Capital, para el que lo quiera seguir. Y voy concluyendo. Ahora sí, porque van 18 minutos. Fíjense ustedes. Una redefinición de la guerra, es decir, de este tecnoliberalismo militarizado, implicó una redefinición de la guerra en el control de las emociones, en el control fundamentalmente de otra manera de entender la dominación como el eje totalitario, un totalitarismo invertido. Dice, la guerra bajo el prisma de la información y la cibernética queda resumida fundamentalmente por un general, ¿no?, en una metáfora biológica, la guerra neocortical. ¿Y qué significa la guerra neocortical? Dirá, una guerra que se esfuerza en controlar o modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Y esto se logra buscando influir incluso hasta el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario, el sistema neocortical del enemigo. El objetivo es el de paralizar en el adversario el ciclo, fíjense qué interesante, y esto es el capitalismo digital. Dice, el objetivo es paralizar en el adversario el ciclo de observación, de orientación, de decisión y de acción. En suma, se trata de anular la capacidad de comprender. Interesante. Esa es la gran transformación que se está produciendo. Y por tanto, la inteligencia artificial aparece como el nuevo mito que sustituye la idea de progreso que supuestamente, y Mario lo trabajará seguro, nos hará más libres, porque nosotros somos infelices e incompletos como seres humanos, entonces las aplicaciones nos permiten hacernos más felices en el uso de esas tecnologías que nosotros le damos, ¿no?, a quienes tienen el control del Big Data, de los algoritmos y lo que es más importante, la capacidad de control de las emociones, las sensaciones y las emociones en tanto de un mayor grado de privatización. Por eso el capitalismo digital introduce estos nuevos elementos que estaban presentes ya, pero se aceleran además con la pandemia. El dinero va a dejar de existir como dinero billete, porque se construirá de otra manera, y fíjense lo que eso va a significar en el ámbito de las relaciones sociales. Desaparecerán, por tanto, mecanismos de articulación y aparecerán otros nuevos, nuevas formas de trabajo, pero sí, el capitalismo seguirá siendo el mismo, una relación de contradicción entre el capital y el trabajo, es decir, un sistema de explotación, pero ahora militarizado desde el punto de vista del tecnoliberalismo. Y aquí me callo. Muchas gracias, Marcos, impresionante. Me quedo me quedo con varias cosas, pero sobre todo el tema de cómo hemos pasado de ciudadanos a consumidores y cómo eso se transforma en nuestra condición de que nuestra ciudadanía y la democracia cotiza y se rinde a las relaciones de producción capitalista, es decir, cómo estamos en un mercado en el que cotizamos, en el que... Con perdón, simplemente una cosa, es que capitalismo y democracia no van juntos. Las luchas democráticas se pueden dar en el capitalismo porque son luchas por la dignidad de lo humano. Pedro lo trabajará bien porque lo poco y nada que tenemos es producto de las luchas por la dignidad del humano. Y eso son las clases populares y las luchas de los trabajadores. Pues eso, bueno, le damos paso a Mario, que es el segundo ponente. Cuando quiera. Sí, buenas tardes. Gracias por la palabra. A ver, yo antes de comenzar con la ponencia que voy a tratar, hacer un análisis fundamental de lo que supone dentro del capitalismo la noción de la temporalidad o de la nueva propuesta de temporalidad que se propone dentro del capitalismo a través de, en este caso, de la filosofía y más concretamente de un pensador tan importante como puede ser Kant, me gustaría empezar con una pequeña reflexión que hizo José Antonio Maraval en su libro La cultura del barroco, el cual
si lo quiere leer cualquier persona, es un libro bastante interesante y que tiene bastantes resonancias con la actual cultura en la que vivimos y en la cual José Antonio Maraval decía que la cultura del barroco es un instrumento operativo cuyo objeto es actuar sobre unos hombres de los cuales se posee una visión determinada a fin de hacerlos comportarse entre sí y respecto a la sociedad que forman y al poder que en ella manda, de manera tal que se mantenga y potencia la capacidad de autoconservación de tales sociedades, conforme aparecen estructuras bajo los fuertes principados políticos del momento. Es decir, ante lo que nos encontramos con esta nueva cultura barroca y que yo entiendo que en la actualidad en la que nos encontramos, aparte de una sociedad capitalista, como bien ha indicado el compañero Marcos, y con todas sus transformaciones, yo entiendo que también vivimos en una cultura que podemos denominar neobarroca, entendiendo que su elemento por el cual quiere actuar es actuar eficazmente sobre los seres humanos. Es decir, así se empieza a pensar al ser humano como una fuerza ciega que debe ser canalizada mediante el uso de la razón. ¿Sabes? Muchas veces hemos escuchado la razón de mercado, todo esto del mercado tiene su propia racionalidad. El compañero Marcos ha hablado de la inteligencia artificial, que es una inteligencia que no es humana, sino que es, pues eso, algoritmos, ordenadores, una inteligencia que incluso yo me atrevería a decir que no consideraría inteligencia, pero bueno, eso ya son otros temas. Del mismo modo que pues podemos someter el caudal de un río por parte de métodos de la ingeniería. Entonces, lo que hay que hacer con esta nueva concepción que se va a meter dentro del ser humano es inclinarlo, moverlo, atraerlo y someterlo hacia los objetivos que esta nueva sociedad, en origen en el siglo XVII, estaba surgiendo, que actualmente vivimos plenamente en ella, que esta sociedad capitalista nos está demandando. Y uno de esos movimientos que se hacen es esa nueva concepción de la temporalidad. Y de ahí paso ya a hablar de esta nueva concepción de la temporalidad, que desde mi punto de vista, el que mejor lo plantea es el filósofo alemán Kant, desde el cual, pues, a ver, comienza haciendo una distinción, que ya es una distinción totalmente novedosa y que no se encontraba en otros ámbitos de la filosofía anterior, que es la distinción entre fenómeno y condiciones de posibilidad, o simplemente la aparición y sus condiciones de posibilidad. De esta manera, Kant lo único que está haciendo es asegurar la preeminencia de un sujeto frente a una realidad. Es decir, ya nos encontramos una realidad que se encuentra aislada de un sujeto. Y el sujeto constituye las condiciones mismas de la aparición. Es decir, el sujeto se construye su propia realidad. Eso lo podemos entender ahora, pues, por ejemplo, con el discurso que nos cuentan, por así decirlo, y abstrayéndolo mucho y vagando las distancias que hay, pero por así decirlo es, si tú no lo consigues es porque no lo has intentado. Es decir, el sujeto es el que tiene que construir su propia realidad, es el que tiene que entrar dentro del mercado laboral, es el que tiene que buscarse la vida y demás cuestiones. Y ese sujeto se da, bueno, a partir de ahí, dentro de ese nuevo sujeto hay una serie de dos categorías que son el tiempo y el espacio. Para Kant, el tiempo y el espacio son las formas en las que aparece esa nueva realidad, y el cual llama las formas de la intuición. Pues la intuición es precisamente la presencia, la presentación. Es lo inmediato, lo que se te presenta. Los fenómenos están inmediatamente dados en ese espacio y en ese nuevo tiempo. Es decir, aparecen inmediatamente en el espacio y en el tiempo. Y son formas de la inmediatez. Es decir, con esto, con lo que nos encontramos es que el tiempo sale de sus límites. El tiempo ya no está en la realidad, sino que el tiempo está al margen de la realidad. Sin tiempo no hay realidad. Y esto es un elemento bastante importante, porque el tiempo ya no se encuentra subordinado al mundo, ya no se encuentra subordinado a la realidad, sino que la realidad se encuentra subordinada al tiempo. El propio Kant decía que el tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las intuiciones.
con respecto a los fenómenos en general, no se puede eliminar el tiempo mismo. Es decir, necesitamos una nueva temporalidad. Y ese tiempo del cual Kant está hablando es un tiempo vacío y es un tiempo puro, que ya no nos dice absolutamente nada de lo que en donde vivimos, sino que ha adquirido su propia desmesura y se ha salido de las propias subordinaciones de la naturaleza. Pues el tiempo se transforma en una línea recta e infinita, en un eje de coordenadas al modo de la física newtoniana, a partir del cálculo infinitesimal que desarrollaron Newton y Leibniz. Es decir, el tiempo ya simple y llanamente lo podemos considerar como si fuese el eje X, como hubiéramos estudiado en la educación secundaria. Y con esto, Kant lo que encuentra es un tiempo liberado, y con él, con este nuevo tiempo, el mundo ya se convierte, por así decirlo, en un desierto. Y este desierto, vaciado de las cosas, se tiene que dar un principio de producción a través del cual toda cosa se dé en esa nueva temporalidad. Y este tiempo, que esta es la clave del asunto, es una sucesión o un conjunto de instantes vacíos e indiferenciados. Es decir, en lo que nos encontramos ahora mismo es en una temporalidad donde solamente hay, por así decirlo, ahoras. Los ahoras van pasando, provocando que haya, sí, bueno, hay un pasado y hay un futuro, pero ese pasado no deja de ser una hora y ese futuro no deja de ser una hora. Esto que parece una cosa de lo más abstracta, simplemente nos teníamos que imaginar lo que es una serie como puede ser un sitcom. Es decir, un sitcom simplemente, yo qué sé, pues Friends, Big Bang Theory, Cómo conocía a vuestra madre, Malcolm in the Middle, da igual. Al final, lo único que prima en todas esas series es una hora. No hay una historia detrás, sino que simplemente es una sucesión de horas, de momentos graciosos en los cuales que duran 20 minutos y que tú pasas al siguiente capítulo, que el siguiente capítulo no tiene ninguna conexión con el capítulo anterior y que el capítulo siguiente tampoco va a tener una conexión con el capítulo que tú estás viendo en este momento. Esto es simplemente la sucesión de los ahoras que abre ese nuevo camino Kant. Y entonces, de ahí, lo que se puede construir es un sistema desde el cual poder calcular y garantizar la totalidad de las mercancías bajo sociedades capitalistas. Es decir, con esta nueva temporalidad lo que podemos hacer es mantener un control y una dominación sobre cualquier mercancía. Y cuando hablo de cualquier mercancía es desde una lata de guisantes en el supermercado hasta una persona que accede al mercado laboral, porque bajo condiciones capitalistas lo único fundante que hay de cualquier cosa es una mercancía. Y cuando hablamos de mercancía hablamos, en este caso, por ejemplo, de la clase obrera y de cualquier ser humano. Con esto, lo que nos encontramos es que este tiempo infinito lo que produce es, por así decirlo, una espera infinita que provoca una especie de aburrimiento, porque al final no hay nada, no hay, por así decirlo, ningún porvenir, entre comillas, o incluso podemos decir que no hay, por así decirlo, una especie como de progreso, aunque los neoliberales intenten decir que sí, que el progreso existe dentro del capitalismo. Una subdolencia estructural que afecta a cualquier sujeto que compone a la sociedad, pero a su vez, donde las diferencias de clase son cruciales. Ello es debido a que el obrero o la obrera que se encuentra sumergido en estas nuevas formas productivas que se están instaurando en el siglo XVIII-XIX, pero que tienen vigencia en la actualidad, de las cuales no podemos escapar absolutamente para nada, porque del capitalismo no se puede escapar, lo único que se puede hacer es luchar contra él y acabar con él. Lo que están produciendo es una nueva subjetividad vertebrada por esta nueva temporalidad, dando como resultado, por así decirlo, lo que podemos denominar, por así decirlo, un ser humano aburrido, un ser humano
que prácticamente no tiene ningún proyecto de futuro, sino que vive en el presente más absoluto. Y mientras que las clases dirigentes buscan ese aburrimiento con el que poder frenar toda ansia de revuelta desde la que desplazar sus posiciones de poder e instaurar un régimen político diferente, el aburrimiento y por ende la rutina en la que estamos subsumidos bajo condiciones capitalistas constituyen uno de los pilares básicos desde el que fundar esa nueva sociedad que ha emergido. Y de ahí lo que podemos ver o lo que podemos deducir es que bajo condiciones capitalistas en lo que nos encontramos es bajo una dictadura de la temporalidad, donde esa dictadura de la temporalidad, ese tiempo ya no nos pertenece al ser humano, sino que pertenece a una especie de razón al margen por así decirlo, de la humanidad, que nos controla y que en este caso tendría que ser que en este caso se ve representado con el mercado, como bien ha hablado el compañero Marcos, con las nuevas tecnologías, ese dominio, esa vigilancia que se produce y demás, y de ahí que, por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco veía en Twitter que la tasa de desempleo juvenil en España creo que rondaba, creo recordar, y si no que me corrijan, el 40%. De ahí, bajo esa nueva lógica de temporalidad y bajo esa temporalidad de los ahora, sin ningún futuro ni nada, es imposible el construirse un proyecto de futuro, porque sin ir más lejos, una representación de esta nueva temporalidad también son las ETTs, es decir, donde tú trabajas un día, pero no sabes si mañana vas a volver a trabajar, y da igual si mañana vas a volver a trabajar porque tampoco sabes si al día siguiente lo vas a hacer y el día anterior tampoco cuenta porque no vas a tener ningún tipo de antigüedad. Entonces, más o menos esto sería lo que supone el análisis temporal de la nueva propuesta temporal dentro del capitalismo, y de ahí pues ya doy paso a Pedro para que siga desarrollando esta tesis de la dictadura que entiendo yo como la dictadura del tiempo, de ver su incompatibilidad con este caso con los derechos humanos, porque desde mi propio punto de vista los derechos humanos no se pueden cumplir si vivimos en esta dictadura de mercado o en esta dictadura del tiempo. Y poco más que añadir por ahora. Muchas gracias, Mario. Muy interesante. En la parte en la que hablas de cómo el mercado cómo es curioso cómo hace 20, 30 años que se implantó las ETTs y se implantó la temporalidad como la cotidianidad del mercado de trabajo para la mayoría de la clase trabajadora, sobre todo para jóvenes y precarios, y cómo esos 30 años siendo masticados por el mercado y estableciendo que el mercado de trabajo era la relación normal de trabajo entre trabajador y empresa, prestarte a cualquier tipo de abuso era como nos podíamos presentar a las empresas para ser atractivos. Eso al final cala y acaba haciendo que sea asumido como normal la mercantilización también de la propia democracia, de cómo interactuar en la política tiene que regirse por las leyes del mercado, ¿no? Pedro, tu turno. Buenas tardes. Bueno, reitero también el agradecimiento por la invitación a Unidas Podemos Guadalajara y a Daniel en particular, y encantado de compartir este debate con Marcos y con Mario. Yo voy a ceñirme un poco al rótulo liberalismo-libertad y relacionarlo con la trayectoria de los derechos humanos, y voy a empezar leyendo, pero vamos, 2-3 minutos, 6 extractos de artículos de declaraciones y constituciones que son un hito. La Declaración de Derechos de Virginia. Estamos en el proceso de independencia de Estados Unidos. Dice en el artículo 1 que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos. Uno de ellos, el goce de la libertad, así como a obtener la felicidad. Un mes después, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de julio de 1776, afirma en el segundo párrafo
sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bueno, damos un pequeño salto de 13 años a la Revolución Francesa, que en su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano dice, artículo 1, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Y 2 años después, la Constitución francesa dice, en el artículo 1 igualmente, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Un salto más grande a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal los unos con los otros. Aquí aparece el tercer elemento de esa tríada de la Revolución Francesa, solidaridad o fraternidad. Y ya por último, la Constitución nuestra, aunque manifiestamente mejorable, en el artículo 1 propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bien, y a partir de aquí sí quiero compartir ya las siguientes reflexiones. Bueno, hay conceptos como libertad, igualdad, solidaridad, dignidad, derechos humanos, que son recurrentes en declaraciones y en constituciones. Concretar su significado a la hora de confrontarlos con la realidad y no en el plano especulativo o metafísico no es fácil, aunque ha habido intentos. Voy a citar un ejemplo muy curioso de 2010, cuando el Tribunal Constitucional de Alemania le pide al gobierno que concrete cuánto dinero necesita un ciudadano y su familia para disfrutar de una existencia digna. Entonces, lo que vemos es que el tribunal exigía con este gesto la concreción de esa palabrería que las constituciones y las declaraciones utilizan continuamente. Pero esto no es fácil. Imaginemos lo que costaría llegar a un acuerdo en España entre partidos políticos o sectores sociales para que se concrete qué es una vida digna, o qué se entiende por libertad, o qué se entiende por igualdad, o qué se entiende por derechos ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, en que hay un sector social que disfruta del privilegio que entiende como derecho y protegido por el Código Penal, artículo 525, a sentirse ofendido por expresiones de desprecio o de humor hacia sus creencias, hacia sus sentimientos religiosos. Es su idea de dignidad atacada y es un derecho, entre comillas, que no disfrutamos otros sectores ideológicos, políticos o de cualquier otra naturaleza. En este caso, como en otros, es muy difícil, si no imposible, llegar a acuerdos. Entonces, bajar de las representaciones mentales que nos hacemos a través de los conceptos o las ideas a su aplicación en la realidad es extremadamente difícil. Lo que es justo para una persona o para un colectivo no lo es para otra o para otro colectivo. El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad. Claro, el concepto de vida digna que puede tener un millonario no tiene nada que ver con el concepto de vida digna que tiene un trabajador. La vida digna para Amancio Ortega o para Mark Zuckerberg o para Carlos Slim requiere una serie de elementos que son de lujo para cualquiera de clase trabajadora. Pero el que sea difícil precisar un concepto no puede paralizar la reflexión y dejarnos inermes. El que no podamos definir o precisar de manera práctica el concepto de injusticia o de desigualdad o el de malestar no significa que no podamos experimentarlo o reconocerlo en los demás o en nosotros. Por eso, uno de los políticos que vivió la Revolución Francesa y que escribió un libro sobre ella, El espíritu de la Revolución de 1789,
era Pierre-Louis Roederer, una de las grandes figuras de la Asamblea Constituyente, dijo que el primer motivo de la revolución fue la intolerancia de las desigualdades. Cuando estallaron posteriormente otras revoluciones, como la mexicana o la soviética, evidentemente fueron estallidos de situaciones de desigualdad que ya no eran tolerables para la gente. La percepción de una desigualdad intolerable, aunque no tengamos una buena definición de igualdad o desigualdad, es suficiente para prender la chispa de una revolución. Y esto es histórico y es actual. Hay una película que acaba de salir, está ahora en las carteleras, Nuevo Orden, del director mexicano Michel Franco, y trata sobre la desigualdad como una bomba de relojería. En este caso se centra en México, lógicamente. En México hay casi 45 millones de personas que no tienen agua corriente en su casa. A juicio de Pierre Rosanvallon, un intelectual francés muy relevante, historiador, la libertad y la igualdad, que hoy se presentan como antinómicas porque esta es la visión de la derecha, se consideraban indisociables en el momento de las revoluciones liberales americana y francesa. Ya hemos visto cómo efectivamente los dos valores estaban asociados en las declaraciones que he leído al principio y las constituciones en ambas revoluciones. Y esta asociación llega a la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluso a nuestra propia Constitución. Siempre aparecen juntos igualdad y libertad. Pues bien, si pensamos unos minutos en el asunto, veremos que la libertad, sin un mínimo de igualdad, lleva a la ley de la selva. Por eso es tan diferente la libertad que piden los poderosos para no tener límites a su acción a la libertad que piden los trabajadores o las personas sin empleo. Los primeros piden libertad negativa, es decir, no tener interferencias del Estado o de organismos internacionales para ejercer su poder económico. De ahí la bandera, que ya se ha citado por parte de Marcos, la bandera neoliberal de la desregulación. En cambio, los trabajadores y las clases no pudientes piden libertad positiva, o sea, libertad para, lo que se traduce en mejora de las condiciones materiales de existencia, aquellas que deberían proteger los derechos sociales y garantizar una vida digna. Por eso también vemos espectáculos tan obscenos como que el país más poderoso del mundo, de momento, y que enarbola más que ningún otro la bandera de la libertad, necesite, entre comillas, tener unas 800 bases militares fuera de su país, repartidas en más de un centenar de países. Es un país que ha organizado golpes de Estado en decenas de países. Sobre esto sabe mucho Marco Reutemann, que tiene al menos un par de libros que hablan de los golpes de Estado de Estados Unidos. Este país también ha organizado masacres o perpetrado directamente decenas o centenas de asesinatos de dirigentes políticos, incluidos gobernantes, y no en vano en su territorio aloja al que para mí es el mayor terrorista vivo que existe, que es Henry Kissinger, organizador de decenas de golpes de Estado y de asesinatos. Bueno, afortunadamente tiene 97 años y está para pocos trotes. Es un país donde la libertad es para aquellos que puedan pagársela a muy alto precio, como sabemos. Es un país acostumbrado a amenazar, a sobornar, a intimidar, a comprar votos en las Naciones Unidas y en otros organismos. Es un país opresor y que representa la mayor amenaza para la humanidad, que lleva por bandera, además, la libertad. Libertad que entiende como no respetar el derecho internacional, libertad para imponer sus normas de comercio y finanzas, libertad para no seguir ninguna norma ni recomendación en materia medioambiental y contaminar sin restricciones, etc. Por eso, el orden internacional actualmente es la ley de la selva. Y unas palabras sobre el liberalismo como doctrina que sustenta ideológicamente al capitalismo. La ideología liberal apadrina los inicios del capitalismo, como sabemos. Hay un libro de 2005 de Domenico Losurdo, un filósofo italiano que ha fallecido en el 2018,
y que lleva por título Contrahistoria del liberalismo, y aquí menciona los casos de eminentes liberales que durante esas décadas de inicio del capitalismo defendían los derechos humanos y la libertad por encima de todo, pero que al mismo tiempo defendían la esclavitud. Rascando no mucho, vemos que los derechos que defendían estos padres del liberalismo concernían exclusivamente a hombres blancos y de clase alta. Comienza lo zurdo refiriéndose a John Calhoun, que fue vicepresidente de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Como buen liberal, era un gran luchador contra el absolutismo, y aquí incluía lo que llamaba el absolutismo democrático, así que ya vemos qué visión podía tener. Y de la tolerancia, el espíritu de cruzada y el fanatismo de los abolicionistas, los que estaban en contra de la esclavitud, porque consideraba que la esclavitud es un bien positivo. Uno de los inspiradores de Calhoun, como no podía ser de otra forma, era John Locke, el padre del liberalismo clásico. También Locke consideraba la esclavitud un bien positivo para la sociedad y, de hecho, tenía buenas inversiones en el negocio de la trata de esclavos. Con unos u otros matices más duros o más blandos, la mayoría de los liberales del siglo XVIII eran partidarios de la esclavitud. Los grandes héroes de la Revolución Americana, que en 1776 proclama lo que podemos considerar la primera declaración moderna de derechos, eran esclavistas en su mayoría. No mucho mejor eran vistos los indios nativos americanos, que fueron exterminados por los colonos bajo una abusiva concepción de la libertad, que todavía vemos en algunas zonas del planeta, ¿no? Benjamin Franklin, otro de los padres fundadores del liberalismo de Estados Unidos, abogaba por destruir a los salvajes indios, así lo llamaba, para dar espacios a los colonos. Thomas Paine, un gran revolucionario, que publicó por primera vez un libro con el título Derechos del Hombre, declaraba el mismo año de la independencia de Estados Unidos, a la que él ayudó mucho, declaraba que Inglaterra había incitado a los indios y a los negros a destruir a los colonos ingleses en América y a cortar la garganta de los hombres libres en Norteamérica. En realidad, ya les daba un comandante inglés en 1783, eran los colonos, una vez que se fueron viendo victoriosos, los que se preparaban ya para degollar a los indios. Los esclavos rebeldes de Haití, colonia francesa por esos tiempos, cuando pidieron a Francia que aplicara allí la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que recibieron fueron más de 100.000 soldados que mandó Napoleón, que afortunadamente no pudieron aplastar la revolución, y Haití proclamó su independencia el 1 de enero de 1804. Y es que, bajo el influjo de las ideas liberales, se produce la expansión del colonialismo y el sometimiento y exterminio de seres humanos que eran cazados para ser esclavizados. Y en nombre de la libertad de mercado, los mismos negros se convirtieron en mercancía y eran cazados para ser llevados a mercados de compra y venta. A principios del siglo XX ya había autores liberales que hablaban de solución final, adelantándose varias décadas a la misma fórmula de los nazis con los judíos. Solución final para lo que veían como el problema de los negros. De hecho, en 1913, citado por lo zurdo, aparece un libro de Edward Eggleston con el título La solución final del problema del negro americano. Evidentemente, a los indios no les fue mucho mejor, tanto a los del norte como a los del centro y el sur de América. Hasta el punto, es así, que Bartolomé de las Casas, famoso defensor de los indios, cuando ya quedaban muy pocos en América del Sur, abogó por traer negros de África para que suplieran a los indios como mano de obra. Así que, pues ya vemos que tras la bandera de la libertad que alza el liberalismo se esconde una historia de masacres, de exterminios y de esclavitud. En el capitalismo actual las cosas son algo diferentes, pero en todo caso la libertad es un privilegio de las élites. Para la mayoría es una falacia
empezando por la ficción de que en un contrato de trabajo las dos partes son libres. Estas son las libertades que defienden los poderosos y que defiende el capitalismo. Un discurso que lamentablemente convence a millones de trabajadores gracias a la propaganda que emiten los grandes medios de comunicación, ahora también las redes sociales, de los que son propietarios, de los poderosos, y gracias a la publicidad que pretende convencer a los incautos de que son libres de elegir y de que se olviden de sus vidas de hámster en una rueda. Bueno, resumo y voy resumiendo y terminando. Libertad de empresa y rechazo de cualquier regulación significa recorte de derechos y deterioro de la vida de los trabajadores. Libertad de mercado significa el derecho de los países ricos de extraer a precios de miseria las materias primas e invadir con sus productos a los países pobres y socavar su soberanía alimentaria y su independencia económica. Libertad de circulación significa libertad de movimientos para el dinero, las mercancías y los turistas de países ricos, pero prohibición de movimientos para las personas pobres, vulnerando así el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Libertad de enseñanza significa búsqueda o mantenimiento de privilegios en la enseñanza privada, además de libertad para adoctrinar a niños. Libertad de expresión para los grandes propietarios de medios de comunicación significa libertad para tergiversar y mentir, sin que puedan pedirse responsabilidades, porque eso lo tachan de censura. Así que la libertad de los poderosos es la opresión de los débiles. De manera que tenía razón Lenin cuando preguntaba ¿libertad para qué? Y es que la libertad, como la razón, puede engendrar monstruos, como dice Victoria Camps, y por algo decía Machado que libertad y dominio son dos caras de la misma moneda. Y por algo decía Rosa Luxemburgo que quien no se mueve no nota sus cadenas. Y si pensamos con algo de profundidad sobre lo que significa la palabra libertad, comprenderemos por qué Mandela, aunque no tenía libertad de movimientos, era un alma libre. Sus 27 años de cárcel no le hicieron renegar de sus valores y sus ideas, mientras que la de sus carceleros era un alma esclava. Ya sí que termino. Y voy a citar a dos poetas. Los poetas con mucha frecuencia describen mejor los conceptos que los académicos. Juan Ramón Jiménez decía, si te dan un papel pautado, escribe por detrás. Y Joan Margarit, un poeta que acaba de fallecer la semana pasada, tiene un poema que fue muy reproducido en la prensa, el poema Libertad. Va diciendo libertad es, uno de los versos, respondiendo a qué es la libertad, dice, libertad es un rey saliendo en tren hacia el exilio. Gracias por escucharme y esto es lo que quería compartir y ahora pues debatimos o respondemos a las preguntas o cuestiones que se susciten. Gracias. Muy bien, muy me ha gustado mucho tu exposición, Pedro. Bueno, tengo aquí unas cuantas notas que he tomado. No sé si no he visto, no ha habido ninguna pregunta en el chat. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Sí que, como habíamos hablado, si queréis daros la réplica en alguno de los puntos que habéis comentado, alguna de las ideas que habéis expuesto, pues Marcos, por turno, si te parece. Estás silenciado. No se te oye, Marcos. El micrófono, Marcos. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿se escucha? Sí. Vale. Es que me han quitado la libertad y Daniel me silenció, ¿no? Bien, broma aparte. No, yo dejaría que los ponentes, los que no podemos ver, que están detrás, pudieran hacer preguntas, más que nosotros, digamos, profundizar o señalar algunos de los elementos. Yo creo que
las tres posiciones, es decir, han sido claras en función de lo que han querido plantear, y para este tiempo que queda, pues reflexionar también entre las dudas que han generado las intervenciones en, no sé, es mi idea, ¿no? Más que... Pero sí... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo ponga por favor en el chat para ir, o que tome la palabra directamente. Claro, yo iba a comentar ante bueno, el vacío de momento de preguntas o de que me es muy difícil interpelar a Marcos o a Mario porque estamos muy en sintonía y espero que hayamos sido complementarios. Pero al contrario, yo tendría mucho que aprender tanto de Marcos como de Mario en sus especialidades, y entonces me es muy difícil rebatir nada. En fin, a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta o a hacer alguna reflexión al hilo de algo de lo que hemos dicho. Yo sí quería decir, como Marcos ha expresado al principio en su intervención, el tema de que realmente podemos hablar dentro de unos términos de guerra o de conflicto armado, aunque sea dentro de lo que es el ámbito de las redes. Y tú, Pedro, has hablado de las 800 bases, cómo realmente es una nueva extensión de ese imperialismo americano y cómo esas 800 bases ya no son necesarias y ahora su ejército no conformado pueden ser perfectamente Google, Facebook o cualquier esta gigante que se dedican a exponer y a hacernos tener en los aparatitos del demonio siempre delante, en la cara, un mensaje que es claro, que es que tu libertad es tu libertad de comprar, tu libertad de ver o de elegir qué ves dentro de una plataforma como Netflix, cuando realmente tampoco es ni un ejercicio de libertad, porque no dejas de estar condicionado por lo que te ponen, y ni siquiera, bueno, al final es un ejercicio, una técnica de sometimiento. Y luego sí me gustaría también que valoraseis en qué posición están los creadores de contenido, los youtubers, los influencers, la gente que se dedica a hacer vídeos en redes sociales, cuando ellos entienden por la nueva dinámica esta de poner en valor el emprendedurismo o la iniciativa individual como escape, mientras a su vez están colaborando directamente con gigantes de Internet que realmente son los que sacan el rendimiento a sus actividades. Es decir, un vídeo que se cuelga en YouTube o en Internet, incluso que se comparte por WhatsApp, acaba redundando en las cuentas de beneficios de Facebook, de YouTube o de alguna de estas. Si os sirve de pregunta. No sé si alguien quiere contestar de los... ¿O cómo lo planteas tú? Que cada uno conteste a lo que tú señalas. ¿No? Te veo con ánimo, así que si quieres, Marcos. No. A ver, no. Lo que se ha intentado plantear por un poco en lo que tú planteas, yo creo que hay algo que sí que tendríamos que tal vez aclarar. Efectivamente, yo creo que más que las definiciones son imposibles, yo diría que hay un debate por lo que definimos. Es decir, si uno va, por ejemplo, al diccionario, que uno podría ir ahora, para quienes todavía usamos el diccionario, ¿no? Es decir, y no vamos a Google o a San Google a ver su significado. Si uno ve, por ejemplo, la definición de madre, que yo ya me la sé de memoria, pero que en cualquier caso la puedo citar para que no me digan que estoy manipulando la definición de madre, uno puede darse cuenta, ¿no?, de el significado que tiene y cómo la guerra por la palabra, como dirían los zapatistas, implica también una guerra por construcción de la realidad, por construcción de mundo. Si no tenemos palabras para enunciar el mundo, otros van a enunciarlo por nosotros, ¿no?, y otros van a ser capaces de construirlo. Fíjense,
lo que se define como madre. Dice, hembra respecto de su hijo, hembra que pare, título que se da a ciertas religiosas, en hospitales para seguir, matriz en que se desarrolla el feto, causa y origen de donde proviene algo. Bien, y así, fíjense ustedes que eso es una definición que señala que una persona que adopta no es madre porque no ha parido. Si vamos a la definición de matrimonio, la definición de matrimonio señala que es la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Y si decimos lo que es la familia, la unión de un hombre y una mujer y los hijos nacidos en su seno. Bien, ese es un debate. Hoy la Iglesia no está planteando que el matrimonio es eso, pero el matrimonio puede ser la unión de dos hombres y de dos mujeres. Y la madre no es aquella que pare, sino aquella que educa, que genera, que tiene espacio. Fijaros cómo el problema no está en la palabra, no está en el enunciado, sino, como dice Pedro, en el contenido de ese enunciado, que hace que nosotros evidentemente tengamos una dirección a cuando hablamos, cuando identificamos. Cuando uno habla de guerra, tiene un imaginario, ¿no? La guerra, la muerte, los tanques, las bombas. Pero cuando uno habla de la guerra neuronal, ¿cómo entendemos eso? ¿No? El problema, diríamos que es apropiarnos. Ese es el primer criterio para poder iniciar una revolución, es apropiarnos de las palabras para que nosotros tengamos capacidad de enunciar el mundo. ¿No? Esto es como decía, en fin, no vamos a citar todo el mundo aquí, citamos nuestros conocidos, nuestras lecturas, no me parece, es decir, me estoy riendo de uno mismo, es decir, no se trata de erudición, sino de apoyar ese tipo de cosas, esa guerra por la palabra. Hay una diferencia, diría yo, entre el concepto de libertad y el concepto de democracia. El concepto de libertad es un concepto que se abstrae, que genera y se desarrolla incluso desde el hecho sociológico o desde el derecho, ¿no? O desde los distintos ámbitos o desde la filosofía, el propio concepto de libertad. Pero la democracia es un hecho social. La democracia se construye en el demos en términos de una práctica plural de control y de ejercicio del poder, ¿no? Por eso ese elemento nos lleva también, como diría ahí sí la única cita, ¿no? Benjamín Constant, ¿no? La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Pero él no decía la democracia, por eso yo estoy de acuerdo con lo que se plantea. Ningún liberal es demócrata, porque es contrario a su propia condición. Ellos dirán, la democracia es un problema de pobres. Son los que no tienen, los que luchan por tener. Pero ¿y por qué si lo puedo conseguir desde mi libertad y como individuo? Eso nos lleva a otro debate. Ni Montesquieu, ni Rousseau, ni Paine, es decir, lo que señalaba también Pedro, o el propio planteamiento de Mario, en que es la ilustración de nuestro amigo Kant, ¿no? Es decir, evidentemente, es decir, era, ¿no?, la ilustración en términos del hombre ilustrado, el concepto mismo de ciudadano, y si no veamos Ortega y Gasset, ¿no?, en la rebelión de las masas, ¿no? Es decir, ¿qué es esta gente que ocupa las calles? ¿No? Es decir, en términos de ese cambio. Yo diría que quería simplemente plantearlo en términos de un debate, no para que entremos a la palabra, digamos al significado, sino que yo creo que las palabras tienen un significado, pero se nos ponen, como diría también Cassirer, ¿no?, como mitos, como formas de articulación que no disparan balas, disparan juicios y prejuicios y formas de entendimiento. Y es más fácil, ¿no?, aprender que desaprender. Lo que plantea Pedro es que tenemos que desaprender en el uso de las palabras, y lo que tú señalas con los youtubers o tal, pero bueno, pero si eso no es nada. Eso no implica absolutamente nada. Sin embargo, no se construye como opinión. Sí, pero es que la opinión común no tiene nada que ver ni con el sentido común, ¿no?, ni con la opinión que se configura, ¿no?, desde el hecho político. La opinión siempre es a posteriori, nunca a priori.
porque la opinión se construye en función de los medios que hacen que tú opines de algo. Si no sabes lo que está pasando en Timbuktu, ¿cómo vas a opinar de Timbuktu? Eres indiferente hacia ese hecho. Si a ti te esconden una parte de la realidad, por ejemplo, ¿quién tiene que saber, ¿no?, la posición de los esclavistas? Washington era excelente persona, ¿no? ¿Y quién tiene que pensar que Paine era esclavista? ¿No? ¿O quién? ¿Por qué? O sea, García Márquez diría cuando era feliz e indocumentado. Es decir, el desconocimiento de las relaciones que nos construyen como seres humanos es con lo que juega el capitalismo. Esconden las relaciones y los vínculos que existen en el ámbito de los seres humanos. Por eso no aparece el concepto de la... Yo me quedaría aquí, y sí es cierto también, ¿no?, en lo que se decía, yo hablaría de esa guerra por la palabra, guerra por enunciar un mundo, porque si no, si a mí me preguntan qué es un conejo, yo diría, mira, un mamífero de 4 patas, con orejas largas, colmillos preeminentes, cola corta y de color gris. Entonces, cuando vaya al zoológico y vea un elefante, diré que estoy en presencia de un conejo grande, colmillos grandes, orejas grandes, color gris, 4 patas y cola corta. Pero un elefante no es un conejo. La minimización, la civilización de los conceptos nos deriva justamente a la lógica de lo que quiere el capitalismo. No piense más en lo pensado que ya está hecho, porque si no se convierte usted en un antisistema, en un subversivo, en un comunista. Para ser comunista, para ser de izquierda, hay que cuestionar el mundo en el que vives. Para ser anticomunista, lo único que hace falta es vivir el mundo en el que vives. Esa es la gran diferencia. Por eso esa es la gran atracción del capitalismo. Si me quieren poner como debate los youtubers, yo digo, mira, no entro en esa. Para utilizar a Engels y nada más. Uno cita esto porque ya tiene edad para citar, no por otra cosa. Y uno ya va, pues son sexagenarios y uno dice, bueno, para algo habrán servido las lecturas. Yo no le exijo a mis estudiantes de 23 años que me citen la obra de Kant, de Hume, de Hobbes o de Locke porque están aprendiendo, ¿no? Entonces, pero claro, evidentemente, ¿no?, si uno citamos en ese ámbito, ¿no?, es decir, la guerra por la palabra, los elementos de los enunciados, y Voltaire era claro también, ¿no?, si no tenemos ideas propias tenemos que pensar las ideas de los demás. Y ese elemento del pensamiento crítico, pensar para ganar, eso es lo que nos hace falta. Y eso es lo que yo creo, por eso yo me he apuntado a este debate, es decir, dar argumentos para los otros, no vender Biblias, no vender erudición, sino aportar elementos para el debate, generar esa militancia que implica la posibilidad de debatir con otros. No se trata en definitiva de pensar como Royman, sino de pensar, porque hoy, a lo mejor Pedro estará de acuerdo, el pensar se ha convertido en un derecho humano, no en una facultad del ser humano. Porque pensar está todo pensado en el sistema. Y está todo construido y manipulado ahí. Yo pongo siempre un ejemplo y ya concluyo con esto, ¿no? Es decir, ¿es el león el rey de la selva? Seguramente si hay alguien de los que habitualmente han sido, que sé que está por ahí Adela, a la cual saludo, ¿no?, excelente amiga y ex estudiante de la facultad, brillante por lo demás. O sea, ¿es el león el rey de la selva? Y abrimos el melón. No, yo por problemas de género la leona, porque los leones no sé qué. Y el otro dirá, no, yo soy republicano, no quiero reyes en la selva. Y el otro dirá, no, yo lo que quiero es que sea el tigre. Y el otro sale el CIS haciendo estadísticas, datos, construcciones, medias, modas, medianas, hasta que viene alguien, pide la palabra y dice, perdón, el león no vive en la selva, vive en la sabana. ¿Perdona? ¿Eres tú comunista? Eso no está contenido. Como diría nuestro amigo Engels, la ideología no está en la respuesta, sino en la manera de formular la pregunta. Y evidentemente ese es el hecho que nosotros, es decir, esa pregunta que ha formulado Daniel tiene todo el contexto ideológico, ¿no?, del capitalismo digital, lo cual no quiere decir que no sea relevante o que no sea importante, sino que al final vamos a discutir lo que la agenda del orden quiere que discutamos, ¿no? Y eso evidentemente se construye de esa manera.
pero ya me he comido 7 minutos y prometo que no hablo más. A ver, comentan preguntas. Antonio Pérez pregunta, ¿qué haríais para conseguir que el esclavo que se cree libre tome conciencia de su esclavitud? ¡Hala! Bueno, no sé muy bien, quería referirme a cuando, Daniel, tú has mencionado el tema de las bases militares. Las bases militares yo creo que no van a decrecer. Y bueno, refiriéndonos muy puntualmente a las de Estados Unidos, no creo que vayan a decrecer. Todo esto que estamos hablando de nuevas formas de dominación van a ser complementarias. Entiendo que no sustituye, esto es como el debate de si va a desaparecer el libro impreso, no, en fin, van a ser complementarios, ¿no? Entonces yo creo que ese tema lamentablemente está así. Bueno, con el tema de los influencers, los youtubers, pues bueno, son transformaciones del capitalismo que no hace desaparecer el mecanismo en el que se basa el capitalismo, que es la explotación, ¿no? Y yo lo que quería poner de manifiesto, bueno, es sobre todo la hipocresía de la derecha cuando utiliza el lenguaje tan pervertidamente, con muchas palabras, con libertad, con emprendimiento, con 1000 cosas, ¿no? Simplemente se pueden respetar las ideas. Alguien puede pensar honradamente que el mercado puede regular la sociedad y no tengo nada en contra. Vamos, sí tengo en contra porque no estoy de acuerdo, pero quiero decir, no tengo en contra si alguien defiende honradamente esa idea. La cuestión es que la derecha siempre hace trampas, ¿no? Y esta es la cuestión. Y yo quería poner en evidencia en esa trayectoria de cómo, bueno, y vinculando a los derechos humanos, cómo la derecha ha utilizado la palabra libertad encubriendo un sistema de dominación absolutamente cruel que sigue existiendo. Hace un par de años o hace año y pico se descubrió, bueno, un mercado de esclavos, creo que era Líbano o Libia, ahora Libia me parece, ¿no? Es decir, la esclavitud sigue existiendo, la trata de mujeres, etcétera, etcétera. Quizás se han suavizado algunas formas y bueno, pues hay otras formas menos crueles, igual que ahora con los golpes de Estado pues van siendo de otra manera, más suave aparentemente. Pero bueno, eso es lo que quería yo poner en evidencia. Mario, ¿te atreves o...? Mira, también nos preguntan, os hago referencia a una pregunta también a Mario directamente. Dice, no podemos escapar del capitalismo. Lo único que podemos hacer es luchar contra él, que es una de las frases que has dicho al final. Pero la pregunta es, ¿se puede escapar del capitalismo luchando? Yo lo que me refiero con esa afirmación es que no podemos escapar del capitalismo en el sentido de coger e irnos a lo más recóndito del planeta para escapar de las condiciones capitalistas, porque al final, aun haciendo eso, el capitalismo va a estar en nosotros simplemente por el mero hecho de, pues eso, qué herramientas utilizas para construirte la casa, qué transporte, ese transporte necesita gasolina y demás cuestiones. A eso es a lo que hago referencia, que al final el capitalismo es un elemento de dominación total y absoluto a toda la tierra. Entonces, de ahí que diga que no podemos escapar de él. ¿Que la única forma de escapar de él sea luchando? Sí, pero yo no lo consideraría ya escapar, sino que directamente es el plantarle cara, que yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sabes? Una cosa es escapar y otra cosa ya es plantarle cara. Y yo creo que la única forma que se puede hacer contra el capitalismo es eso, es el plantarle cara, ya sea en la lucha política, en la lucha sindical, en la lucha cultural, como se está hablando ahora de no dar al capitalismo o a la derecha determinados conceptos como pueden ser libertad o democracia y que ellos se los apropien.
de mil formas se pueden hacer, pero para mí eso no es escapar, para mí eso es enfrentarte al problema y plantarle cara. Bien, la pregunta la había hecho Teresa, no sé, que no había hecho referencia, lo digo por... en relación a la pregunta que había hecho antes, la de ¿qué es para conseguir que el esclavo que se cree libre tome conciencia de su esclavitud? Me comenta Antonio que está relacionada con la siguiente frase que hace, que es, no sé si sois conscientes de las líneas que se defendieron en el último foro de Davos, en el que se definía la humanidad del futuro y la mayoría no dirigente como una humanidad carente de cosas pero feliz, es decir, no poseedores pero felices al final. No sé si es una evolución o otra vuelta de tuerca a la moral de esclavo. A ver, yo me referiría a la esclavitud consentida, ¿no? Porque una cosa es la esclavitud entendida como la construcción, uno, del ser humano como mercancía, no es lo mismo la esclavitud griega o grecorromana. Recuerden, postulado Royman, enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él, pero la esclavitud griega o grecorromano no era la esclavitud del capitalismo en términos del hombre como mercancía, tenía otra característica completamente distinta. Y otro está la sumisión consentida o la esclavitud consentida, ¿no? Que es lo que justamente produce el capitalismo digital, el sentirte libre sin necesidad de que ejerza la violencia, ¿no? Es decir, el no ejercicio de la violencia, es decir, el uso de la fuerza para obtener un resultado, que es lo que llamamos habitualmente no consentimiento en términos de la lógica de socialización, ¿no? Implica una manera distinta de romper la voluntad, pero en el ámbito de un consentimiento, es decir, el machismo lo que hace es mantener las mismas relaciones de violencia, ¿no? Sin pegarle a la mujer en el ámbito del hecho patriarcal. Se construye bajo otro criterio, ¿no? Que aparece de manera distinta, en cuanto que tú encubres la violencia, la tapas, la sacas, ¿no? Y aparece, por tanto, una acción social recíproca, ¿no? Donde los sujetos supuestamente establan en ese proceso de socialización las formas de dominación, los elementos de racionalidad. Tú evidentemente entiendes que hay una subordinación entre no el amo y el esclavo, sino entre el empresario y el trabajador. Ahí hay violencia, sí, pero la violencia no se expresa en el ámbito, ¿no? Directamente de la fuerza. La fuerza aparece puesta en otro elemento, aparece puesta en su lógica de poder, en sus formas de articulación. Entonces, lo que ocurre es que ese es el sentido del proceso de domesticación. Nosotros nos domesticamos en términos, es decir, nosotros somos seres sociales y además nacemos en una sociedad. Yo no pedí nacer, yo no pedí nacer en el año que nací. No lo pedí, pero nací en el capitalismo. Por lo tanto, mi cultura es la cultura. Yo me eduqué, aunque me escucharán algunos, y soy chileno de origen, español de adopción y también de afecto, de lucha y de llevar aquí ya 40 y muchos años de mis 60 que tengo, y pues evidentemente, pues como ustedes comprenderán, también yo me eduqué en una cultura republicana. Para mí la república no era ningún problema. Cuando llegué aquí a España, no supe que evidentemente la república tenía un contenido específico en el hecho de la historia nacional. Yo nunca he discutido una bandera. Aquí aprendí que la bandera es nacional, ¿no? Y que hubo una guerra que limitó. Todo eso son hechos culturales. Y por tanto, todos los que hoy tienen en este país más de 60 y algo de años, se educaron en una cultura autoritaria y tuvieron que pasar por religión, por espíritu del movimiento, y eso evidentemente genera formas ideológicas. Entonces no se trata de luchar a favor o en contra, sino de saber que vivimos en un mundo que nos condiciona. No vamos a citar a más gente, sino en el ámbito de señalar que obviamente somos tiempo. Hoy le preguntaba yo a mis estudiantes de 19 años qué es lo primero que hacen cuando se despiertan. En mi época, ¿qué es lo que hacía yo?
pues sentía mal el aliento y lo sigo haciendo. Me siento mal el aliento, quiero lavarme los dientes, no quiero respirar al lado de mi compañera, quiero tener una sonrisa colgate, me ducho, quiero estar limpio. ¿Qué es lo que hace una persona que nace en el capitalismo digital? Lo primero que hace es ver el móvil. Claro, eso es un cambio social importantísimo. Importantísimo desde el punto de vista de cómo construimos las acciones. Porque esto que tú has tocado, Daniel, no es un móvil, es un dispositivo que te ubica en la vida. Y hay gente que te pone chat a las 4 de la mañana y WhatsApp, y si no estás en esto, eso es un mundo diferente, se construye una realidad distinta y cambia la propia antropovisión, ¿no?, del ser humano, un proceso de deshumanización creciente. Pero claro, para unir lo que hablamos de, o lo que se ha dicho aquí, es evidente que hay cambios sobre los cuales nosotros construimos nuestra conducta, y eso el capitalismo lo articula para sí, pero que vivimos en el capitalismo, ¿cómo vamos a negar que vivimos en el capitalismo? Pero yo puedo enfrentar, claro, el capitalismo te hace sentirte tan pesado dentro, como decía Max Weber, como no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Eso es lo importante, tener esa capacidad de recuperar el pensamiento subversivo, los elementos que se construyen, ¿no?, en la contrahistoria, en hacer la otra parte. Y yo diría que eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que es esta guerra neocortical. Somos cada vez más esclavos, pero nos sentimos cada vez más libres. Nos autoexplotamos. El concepto de autoexplotación, Marx no lo vio en El Capital, pero nosotros lo vemos en el teletrabajo, ¿no? Y nos sentimos culpables si no damos lo que tenemos que dar en términos del rendimiento a la empresa. Y si nos despiden, somos nosotros los responsables de que nos despidan, no la relación capital-trabajo. ¿Me explico? Eso es un elemento de factor de reflexión, porque el concepto de explotación ya no lo sentimos, no que no exista, ¿no? Entonces tú eres, en fin, eres responsable que de la empresa no gane más para conseguir mantener tu trabajo. Sí, pero es que el dueño de la empresa, como bien decía también Pedro, los Slim, los Bill Gates y los demás, su concepto de libertad es el yate, los 3 pisos, el comprarse la obra completa, pero claro, el concepto del trabajador es no tener pobreza energética, poder tener y disfrutar de vacaciones pagadas, de una jubilación, ¿no? Claro, pero después vemos, es decir, lo que señala Pedro muy importante y Mario, es decir, las desigualdades como desigualdades sociales. Ese es el hecho de la democracia, igualar desigualdades en el mandar obedeciendo. Por eso la libertad es un concepto abstracto y la democracia es una práctica. Esa es la diferencia. El liberalismo construye su libertad porque es abstracta. El socialismo construye la democracia porque es la forma de articulación del proceso de toma de decisiones. Por eso los liberales no pueden nunca ser demócratas, por definición de liberalismo, ¿no? Si el concepto mismo de sociedad es consecuencia del hecho social en términos de la dignidad, que es socialismo. Eso no lo digo yo, eso está en Rousseau, en Comte. El concepto de los partidos que hoy se llaman comunistas, la primera denominación que eran partidos democráticos. El concepto de la democracia es un concepto nuestro, de la izquierda. Claro, cuando la derecha se apropia de Marx, cuando la derecha se apropia del concepto de plusvalor, de composición orgánica del capital, de la cooperación en la división del trabajo, ¿estamos de locos? No. Es consciente de que la batalla se gana ahí, la batalla de las ideas se gana en que, claro, si yo me siento libre y soy esclavo, ve tú a decirle a alguien que es esclavo pudiendo estar todos los días jugando en videojuegos, chateando en TikTok y estando en las redes. Dile tú que eres esclavo. Te dice que eres antisistema, ¿no?, y que te vayas del mundo. Como poco loco. Bueno, no sé. Hay aquí un par de preguntas, reflexiones de Antonio Pérez, que dice: ¿qué haríais para conseguir que el esclavo que se cree libre tome conciencia de su esclavitud? Bueno, muy complicado, o sea, es formación,
educación, pero sobre millones y millones de personas que, bueno, ya sabemos que cada vez se lee menos, etcétera, etcétera. Por tanto, es una batalla muy complicada. Y respecto a lo que hice del foro de Davos, donde se definía a la humanidad del futuro como una humanidad carente de cosas, pero feliz, pues yo creo que nos encontramos ante otra perversión del lenguaje, ¿no? De confundir felicidad con bienestar. Y de confundir, bueno, yo creo que esto es una manera de estar anestesiados, ¿no? Me recuerda el soma de un mundo feliz, en fin, que una cosa es estar anestesiado y sentir un cierto bienestar y otra cosa es la felicidad, que ahora mismo tampoco tengo una definición en el bolsillo, que realmente no puede ser nunca completa, porque Se va el audio, ¿no? Ser feliz individualmente o relativamente feliz, pero bueno, sabiendo las miserias alrededor, pero creo que es una perversión absoluta, ¿no? Bueno, la conclusión ha quedado un poco, porque has tenido un problema de red y la conclusión ha quedado mal. ¿Quieres aportar algo? A ver, sí, yo la verdad es que tampoco, vamos, no sé qué receta hay para decir que una persona pase de ser esclava a ser una persona libre y demás. No lo sabría contestar de una forma positiva de decir hay que hacer esto o hacer lo otro, pero sí que puedo dar, por así decirlo, una contestación negativa en el sentido de que por mucho que se diga a esa persona lo que es, por poner un ejemplo, la verdad, no quiere decir que esa persona vaya a actuar conforme a la verdad, a la justicia o a lo que se quiera. ¿Sabes? Y ahí, por ejemplo, me puedo remitir a una frase de Lenin, que creo recordar que la dijo en 1905 en un congreso del partido bolchevique, donde decía que, por así decirlo, que una mentira no se resuelve con una verdad, sino que se resuelve con otra mentira en sentido contrario, poniendo el ejemplo de una viga, digo, de un palo. Es decir, que para enderezar un palo no hay que ponerle una vía recta, sino que hay que ponerle una vía en el sentido contrario a donde está torcido para que al final acabe recto. Si de ahí podemos sacar algún tipo de conclusión, yo no lo sé, pero para iniciar este debate a partir de esa frase de Lenin, sí que me parece bastante interesante. Y luego, por otro lado, con lo del foro de Davos, la humanidad del futuro y carente de cosas, pero feliz, simplemente a mí lo que me ha venido a la cabeza cuando se formulaba esa pregunta es el entender cómo se entiende ahora la felicidad en términos neurobiológicos, en base a hormonas o a procesos cerebrales que se producen en el cerebro, y que eso es lo que produce la felicidad o eso es lo que no produce la felicidad, sin entender que la felicidad es una cuestión social, que la felicidad es una cuestión cultural y que la felicidad es una cuestión relacional que se da con el resto de seres humanos y con el ambiente. Es decir, si al final reducimos el problema de la felicidad a un problema netamente personal, al final acabamos a lo que estaban diciendo los compañeros del libro de Un mundo feliz de Aldous Huxley con el soma. Es decir, pues te tomas una pastilla, en este caso el soma, y ya eres feliz. Pero si entendemos la felicidad como un elemento colectivo, pues a lo mejor a lo que nos lleva ese entender la felicidad como un elemento colectivo es a un cuestionamiento del sistema, a cuestionarte de que con un determinado salario yo no puedo llegar a ser feliz, con un determinado tipo de vivienda yo no puedo llegar a ser feliz, y que al final con unas determinadas condiciones materiales yo no puedo llegar a ser feliz. Que a lo mejor con esas condiciones materiales ya resueltas yo puedo acceder a la felicidad o no puedo acceder a la felicidad. Bueno, eso ya será otro tema, pero al menos las condiciones materiales ya las tengo resueltas. Mientras que no estén resueltas las condiciones materiales, yo creo que la pregunta de si podemos ser felices o no podemos ser felices me parece totalmente absurda, y al final simplemente es otro elemento más
por parte, en este caso, del foro de Davos, de cómo se decía malinterpretar el debate y, por así decirlo, enredarlo o meter cosas que no tienen nada que ver con el tema. Bueno, vamos a despedir a No, Marcos. espérate, yo me tengo que despedir, simplemente agradezco la invitación de Daniel, a Mario y a Pedro, que tenía otro compromiso también a las 9 y ya me están llamando por el otro lado. Así que agradezco la invitación, felicidades a Izquierda Unida de Guadalajara, creo que esto es un buen comienzo, que lo tengas que seguir, podéis contar conmigo para lo que os haga falta, y agradezco también porque siempre he aprendido de mis contertulios y agradezco infinitamente la invitación. Así que como ahora habría que hacer así, entonces hacemos ese símbolo y me despido de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Por no... queda una última reflexión que ha compartido Diego Fernández. La tenéis en el chat por si la queréis leer. Quiero hacer una referencia sobre una reflexión en cuanto a la visión general de la libertad por parte del liberalismo. Me viene a la cabeza la frase común de que el que no trabaja es porque no quiere. Esa falacia que confronta con el dato que se ha dado de paro juvenil, por ejemplo, viene a demostrar que la sociedad ha asumido una visión liberal y que la libertad se da sin influencia de la situación económica. Para quien no pueda trabajar, pues, que emprenda, creando su propio negocio. Pero sí, apañándote sin inversión, pero eso sí, apañándote sin inversión y a riesgo de que te devore el mecanismo capitalista. Interesante reflexión. Bueno, creo que llevamos un buen rato. No sé si queréis aportar alguna idea más. Bueno, quizás por contestar un poco a Diego, contestar realmente o complementar, ¿no? Bueno, seguimos con el discurso perverso del liberalismo de la derecha, cómo juega con las palabras, cómo en este caso traslada la responsabilidad. Bueno, esto es muy del capitalismo, especialmente americano, ¿no? Traslada a responsabilidad individual lo que son fracasos sociales. Es decir, hablar en abstracto de la libertad, de la felicidad, etcétera, etcétera, bueno, pues es una estrategia, ¿no? Para ir recortando derechos, para ir quitando condiciones materiales a las personas que necesitan para su bienestar y su felicidad, y trasladar la responsabilidad al individuo y no aportar nada a lo social, ¿no? Bueno, era complementar esto un poco. Mario, ¿quieres aportar algo tú? Sí, bueno, ya que estoy viendo que hay una pregunta o una reflexión hacia lo que yo he explicado y que dice que con Internet y la tecnología estamos consumiendo series y películas de hace 20, 30 o 40 años como si fueran modernas, estancando cualquier avance en lo cultural que se pudiera dar. Y que me parece bastante destacable como síntoma de los problemas sociales que tenemos actualmente. A ver, sinceramente, no creo que sea un problema el estar consumiendo películas o series de hace 20, 30 o 40 años. Simplemente, pues yo qué sé, porque yo soy el tío más feliz del mundo, yo qué sé, viendo, por ejemplo, el Padrino, que es de hace 30 o 40 años, y eso no quita que por así decirlo, no permita un avance en la cultura que se pudiera dar, porque al final los avances en la cultura, si consideramos que la cultura avanza, yo creo que eso se van a dar sí o sí. Y que sea destacable como síntoma de los problemas sociales que tenemos actualmente, yo creo que no. Que yo creo que lo que tendríamos que analizar es más bien el entramado ideológico que hay detrás, no solamente en las series y películas que se dan ahora mismo, sino también en las películas de hace 20, 30 o 40 años, porque al final no dejan de ser películas
sobre todo las superproducciones de cada época, películas totalmente ideologizadas que vierten una determinada, que defienden una determinada ideología, y yo creo que de ahí sí que tenemos que hacer un análisis, igual que se puede hacer con coger una película como se han hecho miles y politizarla a unos niveles tremendos, ¿sabes? Es decir, que una cosa no quita la otra. Yo me voy a permitir decir algo sobre el tema de la segunda reflexión que hace. Aparte de que El Padrino he buscado que tiene 49 años El Padrino 1. Pero es que series y películas de los 70, 80, 90, como en la radio está, series o películas de esa época, es verdad que culturalmente puede haber habido avances y puede entenderse, por ejemplo, ahora el matrimonio entre personas del mismo sexo o que ha habido avances culturales importantes, pero las relaciones de producción siguen siendo exactamente las mismas. El sistema económico que nos rige sigue siendo el mismo y las contradicciones de clase siguen patentes. Al final siempre vemos a personas con amplia sonrisa y 2 coches en el garaje y una casa espectacular, como el ejemplo que dijiste el otro día, Mario, cuando hablamos previamente al debate de cómo puede una cocinera y una camarera precaria en la serie Friends, que hace 20 años, 20, incluso 25 años de la serie Friends, pagarse un piso en el centro de Nueva York con el dinero que cuesta. Es verdad que puede haber avances culturales que nos hayan hecho mejorar como sociedad en lo cultural, pero al final las condiciones materiales de las personas siguen estando sujetas por los mismos condicionantes que hace 20 o 30 años. La diferencia es que el capitalismo ha evolucionado y que lo que antes eran las bases militares pueden ser perfectamente ahora parte de las bases militares y el poder de la violencia, de las armas para tener un control efectivo del mundo, pueden ser las plataformas, puede ser la propaganda y bueno, no puede ser, es otra extensión, otro tentáculo de la Alemania Claro. imperial capitalista. A ver, yo con esto haría más que una pregunta, reflexión en el siguiente sentido con respecto, por ejemplo, a las plataformas de visión en Internet, como puede ser eso, el Netflix, el Amazon Prime, HBO y demás cuestiones, con la siguiente reflexión. Y es, desde que han surgido estas plataformas, el debate que se venía dando anteriormente ha quedado totalmente dinamitado hasta lo que yo sé, no sé si alguien que me corrija, en el siguiente sentido, y es con respecto a no sé si os acordaréis de la época de Zapatero con la ministra de Cultura y su famosa ley Sinde, con la de las descargas en Internet, cuando se prohibía la piratería, cuando la supuesta piratería, se defendía una cultura libre, una cultura que no estuviese dentro de, por así decirlo, de los márgenes capitalistas y tú no tuvieses que gastarte el dinero, porque se entendía que la cultura era de libre acceso a todo el mundo y demás. Y ahora ese debate ha desaparecido, ahora ese debate no existe, nadie se cuestiona el si tener que pagar o no tener que pagar Netflix o HBO o Amazon Prime, y yo creo que eso en la base está. ¿Por qué? Porque esas plataformas sí te hacen el camino más fácil y demás, pero al final es una lucha cultural y por la cultura que sigue estando vigente y que la verdad es que me parece, por así decirlo, de soltar así esa pequeña reflexión y esa pequeña pregunta, yo qué sé, pues si se quiere hacer también otro debate a futuro o demás. Al final, el mercado provee. Bueno, ya para terminar por mi parte, yo creo que aludes, Mario, pues a otra extensión de la explotación, ¿no? Es decir, el capitalismo va buscando nuevas formas de explotación. Es la propiedad intelectual, las patentes, esto incluye los alimentos, incluye la cultura, etcétera, etcétera. Y bueno, son simplemente nuevas formas de explotación, como también las cosas que han sido comunes en un manual de economía, cuando se definía qué es un bien económico,
el agua era un contraejemplo, no era un bien económico. Hoy día, más del 50% del agua del planeta está privatizada. Entonces, ha cambiado porque se buscan continuamente nuevas. Bueno, no sé. Si quieres repetir el final, porque se te ha parado el vídeo y algo se te entendía cuando la parte en la que estabas hablando del agua y de cómo la mitad del agua del planeta está privatizada. Bueno, estaba terminando, ¿no? Son las nuevas formas de explotación del capitalismo, es decir, a lo largo de la historia, pues había antes unas formas más simples, más sencillas, y todo se va sofisticando, ¿no? Efectivamente, la propiedad intelectual abarca muchas cosas, ¿no? Y son los medicamentos, como es el agua y como son, bueno, patentes en todo, ¿no? Y patentes en formas de vida, que antes no existía tampoco. Los organismos también son objeto de patente, ¿no? Bueno, estaba simplemente aludiendo a eso, enganchando con lo que decía Mario anteriormente, ¿no? Nada más. Bien, bueno, pues con esta reflexión yo creo que ya llevamos 2 horas, es buen momento para dar por terminado. Quiero agradeceros a Pedro y a Mario, que son los que están presentes, así como a todas las personas. Hemos llegado a ser 36 personas conectadas, más las personas que han estado en YouTube, la asistencia a este coloquio que hemos organizado desde el Grupo de Unidas Podemos Izquierda Unida de la Diputación Provincial de Guadalajara. Emplazaros pues al mes de marzo, cuando queremos volver a convocar esto y que se vuelva a convocar de manera periódica. Le tomo la palabra a Mario con esa idea para otro debate más adelante y damos por concluida este debate, esta charla coloquio. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y enhorabuena por la iniciativa también. Y gracias a ti. Hasta otra. Hasta luego.